Buenos días, muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. En especial, hoy quisiera que me acompañaran orando eh, para que Dios esté auxiliando a algunas personas que están necesitando su apoyo. Oramos hoy por Jesús, nuestro hermano, un hermano en la fe. Oramos por Johan. Oramos, Señor, por la familia Villalobos, Señor. Oramos por Kelly, por Manuela, por Susi, por Daniel. Oramos, Señor, por todas aquellas personas que en este instante están necesitando tu ayuda. Nosotros acudimos a ti porque sabemos que podemos hacerlo. Tu palabra nos enseña que podemos acercarnos a ti y por eso nos acercamos. Señor, yo te pido que tú te glorifiques, te pido por nuestras familias, la familia de cada uno de los miembros de la Iglesia Asociación Betel, la familia de cada uno de los miembros de las personas que nos acompañan, que ven nuestras transmisiones, que nos acompañan en nuestras reuniones. Te pido por la familia de cada persona que se reúne en alguno de los grupos que tenemos, en las parejas, en las mujeres, los hombres. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques y pido tu bendición también esta mañana para que nos acompañes a través de tu palabra. Te doy gracias porque a través de esta palabra siempre nos animas, siempre nos confortas y siempre nos diriges, Señor. Yo por eso te bendigo y te doy gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces quiero darle gracias al Señor por cada uno. Y los invito esta mañana a que miremos un pasaje bien bonito que está en Primera de Pedro. Realmente tengo dos pasajes. Que me motivan. Y hay uno que está en Primera de Pedro y otro que está en Filipenses. Los dos creo que hacen referencia a lo mismo. El que está en Primera de Pedro está en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Acuérdense que Pedro era de los discípulos, uno de los discípulos junto con Juan, que anduvieron bien cercanos con Jesús, de los más cercanos, Pedro. Y una de las personas que conoció mejor, que trató mejor con Jesús, con sus aciertos, con sus errores, pero siempre fue una de las personas más cercanas. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ¿sí? Él dice, porque, capítulo 3, versículo 18, Primera de Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y bueno, sigue narrando, y yo me quiero saltar al versículo 22, y dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mire qué interesante este pasaje. Aquí dice que Cristo, en el versículo 18, definiendo bien el Evangelio, padeció una sola vez por los pecados. O sea, el que era justo padeció por los que eran pecadores, por los que eran injustos. Pero todo con el propósito de llevarnos a Dios. En la carne, físicamente como ser humano, murió, pero en espíritu fue vivificado. Y en el versículo 22 habla de cómo fue esa vivificación de Cristo. Y dice, habiendo subido al cielo, o sea, no solamente Cristo muere, no solamente resucita, sino que sube al cielo y se le da un lugar de privilegio a la derecha de Dios. Y una autoridad que toda la creación está sujeta a él. Los ángeles, las autoridades, las potestades.
O sea, cuando él habla de ángeles, autoridades y potestades, está hablando tanto celestiales como terrenales, tanto espirituales como naturales, como humanas. Todos están sujetos a Cristo. Y ante el mandato de Cristo, todos los reinos se tienen que doblegar. Eso es lo que Pedro dice. Pero veamos qué dice Pablo. Porque en Filipenses capítulo 2, yo quise traer dos testigos que fueran personas relevantes, ¿sí? Mire lo que dice Filipenses capítulo 2. Ay, se me pierden los libros. Efesios, Filipenses capítulo 2. Uno de esos pasajes que son sumamente importantes en la Biblia, escrito por el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2 dice en el versículo 9. Bueno, voy a leer un poquito antes, ¿no? ¿Sí? Dice, él decía, tengan ustedes el mismo sentir. En Filipenses 2.5, realmente a mí me interesa el versículo del 9 en adelante, pero quisiera ver el antecedente. Entonces dice que Cristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó ser semejante a Dios, sino que se despoja él mismo de esa condición y toma la forma de siervo. Entonces, y se hizo semejante a los hombres. O sea, él se baja de la condición de Dios y se hace humano. ¿Sí? Entonces, cuando está en la condición de hombre, se humilla él mismo. Nuevamente, una nueva humillación. Ya no permite, ya no es, ya no hace su voluntad, sino que se somete totalmente a la voluntad de Dios y se hace obediente hasta la muerte. O sea, el plan era que muriera y él obedece ese plan y sigue la ruta que había trazado. Entonces en el versículo 9, ante toda esa humillación, y se hace obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, una muerte más que humillante, o sea, una muerte de cruz. Entonces, veamos lo que dice ahora el versículo 9. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate, en línea con lo que decía Pedro, ¿sí? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De nuevo, dice, tanto Pablo como Pedro coinciden en que Cristo tenía una condición divina, pero que se hizo humano, que murió en la cruz, que resucitó, pero dado a que él asumió esa responsabilidad, ese acto de fe tan arriesgado, Dios lo exalta. Y entonces dice Pedro que lo sentó a su derecha. Acá dice que le dio un nombre por encima de todo nombre, le dio autoridad, le dio poderío, le dio señorío sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra, y todos los poderes y todos los reinos y todos los principados y las potestades tienen que doblar las rodillas ante Cristo. Entonces aquí vemos un Cristo que fue exaltado y que está sentado a la derecha de Dios. Entonces tanto Pedro como Pablo se refieren al evento cuando el Padre le da al Hijo, que ya resucitó y que ya subió al cielo, que ascendió al cielo, ¿sí? Le da el lugar de honor y de poder a su derecha. Si usted le preguntan ahora mismo dónde está Cristo, y a mí me preguntan, yo estoy seguro por estos dos pasajes que está sentado a la derecha de Dios. Y si le preguntan qué autoridad y qué poder tiene, estoy seguro que tiene dominio y control sobre todos los poderes que existen, tanto espirituales como humanos. O
sea, sobre cualquier nación, sobre cualquier gobierno, sobre cualquier ser humano, sobre cualquier ángel, sobre cualquier demonio. Tiene autoridad y todos tienen que postrarse ante Él reconociéndolo como Señor. Todas las naciones de la tierra, ante la presencia de Cristo, van a tener que postrarse. Entonces, ¿qué poder tan grande tiene Jesús? ¿Qué autoridad tan grande? Tiene un nombre, dice, me gusta como lo dice Pablo, por encima de cualquier otro nombre. Y ante Él se dobla toda rodilla. Ese pasaje a mí me encanta, ¿sabe por qué? Y me encanta porque cuando yo enfrento poderes espirituales, cuando enfrento personas que tienen influencias espirituales, yo saco a relucir este pasaje. Y yo les digo a esos demonios que están perturbando a la persona, y tú tienes que doblar tus rodillas, porque Cristo tiene un nombre por encima de todo nombre, y ante Él tienes que doblar tus rodillas. Me acuerdo de una persona en particular que tenía un caso de posesión hace bastantes años, y en mi mente ponía cosas como que me iba a tirar. Ahí había era como él tenía como un mini gimnasio, y entonces ponía en mi mente que me iba a tirar las pesas, que me las iba a tirar encima, que me iba a hacer daño físico. Él no me decía, porque la persona estaba poseída y decía cosas incoherentes, pero en mi mente ponía pensamiento. Una cosa impresionante. Y yo le decía, no señor, usted tiene que doblar su rodilla ante Cristo, porque en el nombre de Jesús. Y la persona se fue arrodillando y se arrodilló. O sea, a mí me llamó la atención porque cuando yo mencioné ese pasaje, que ante el nombre de Jesús se dobla todas las rodillas, la persona se fue doblegando y se fue arrodillando y fue libre. Esa persona fue libre. Pero cuando mencioné este pasaje en particular, pasó ese evento que lo presencié físicamente y yo decía, caramba, qué poder tan grande tiene Jesús. No yo, Jesús, yo solo mencioné el pasaje. Pero los demonios saben que Jesús tiene esa autoridad. Tiemblan, dice la palabra, y tiemblan. Entonces, me gustó eso de que Cristo ahora mismo está sentado a la derecha del Padre, ¿sí? Y este es un concepto para mí bien poderoso. Este concepto está por toda la Biblia. Y uno a veces dice, bueno, ¿y para mí qué importancia tiene que Jesús esté sentado al lado del Padre? Pues está ahí sentado, sí, y a veces hacemos un dibujito y mostramos a Dios y a Cristo sentado al lado, o un cordero sentado al lado, interpretaciones artísticas. Pero ¿qué relevancia tiene eso? Vea, de lo más poderoso que existe en esta vida es el hecho de que Cristo está sentado a la derecha del Padre. El Cristo a quien tú le estás creyendo, el Cristo a que tú le estás sirviendo, el Cristo que murió en la cruz por ti, el que te declaró justo delante de Dios, el que te dio su justicia para abrirte un camino hacia Dios, ese Cristo está vivo y está sentado al lado del Padre. Y está activo. No es que se fue y se quedó ido, no. Él está vivo. Él no es Dios no es un Dios ausente, Dios es un Dios presente. Dios es un Dios que está contigo todos los días. Esté pasando lo que esté pasando, Él está allí. Esté pasando lo que esté pasando, Él está ahí. Yo tengo un amigo que es mecánico, William, y estaba en su taller tratando de soltar un tornillo y cogía y le ponía la llave y le daba y no podía. Le puso una extensión a la llave como un tubo y le daba y tampoco podía. Entonces cogió un martillo y le dio golpe, pa. Y para tratar de aflojarle la corrosión que lo tenía así fijo, porque era un tornillo que tenía años, está ahí pegado y no lo había soltado. Nada, le echó un líquido 4D, WD, y le daba, lo movía, y le daba, hasta que al final el tornillo aflojó. Cuando ya aflojó, lo limpió, le echó gasolina, hizo todo un proceso y después le echó grasa y lo volvió a colocar y eso entró suavecito y cuando lo soltaba suave.
Entonces yo me puse, escúcheme, en mi mente, porque yo estaba ahí observando la situación, yo me puse en mi mente a pensar que yo fuera ese tornillo y esa tuerca. Pero tenía un problema, y un problema serio. Y el problema estaba anquilosado. Y fue necesario que me dieran palanca, que le dieran golpe, que me echaran cosas, que no. Fue todo un proceso que tomó un tiempo. No fue que enseguida mágicamente soltó el tornillo. Pero que tuvo que someterse a un proceso que si yo fuera el tornillo o la tuerca hubiera sido bien doloroso. Bien doloroso. Pero al final sirvió y quedó funcionando perfecto, como dice un amigo, quedó ready. A veces necesitamos esos procesos y de pronto estás pasando por ese proceso, pero quiero que sepas que hay una persona detrás del proceso que está tratando de producir cambios beneficiosos para ti, y a veces nosotros nos quejamos de los procesos, pero quiero decirte, Cristo está vivo, sentado al lado del Padre, tiene poder y autoridad. ¿En qué relevancia tiene? Tiene mucha. Te decía que de los pasajes poderosos que hay en la Biblia, estos dos. Entonces miremos qué beneficio, ¿cierto? Qué beneficio. En esta semana se estaba enseñando en el Instituto Bíblico sobre este tema, y yo pensaba y meditaba en eso. Me acordaba de ese amigo tratando de soltar un perno, y pensaba en eso. ¿Sabe qué es lo más importante? Según lo que dice el pasaje, que nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, al ser perdonados nuestros pecados y darnos entrada a Dios, porque eso es lo que dice el pasaje, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya yo sé que tengo vida eterna con Dios, porque ya yo me conecté con Dios y eso me da vida eterna. La muerte de Cristo, el sacrificio que yo acepto, al cual yo me someto, me da acceso a Dios. Pero no solamente eso. El hecho de que Cristo esté sentado al lado del Padre me da la opción de que yo sea sanado de la enfermedad. Mira este pasaje que también lo menciona Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro capítulo 2. Vean lo que menciona Pedro. Que esto también me pareció a mí. Versículo... déjeme lo ubico. Versículo 24. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 24. ¿Sí? Es que este pasaje todo es bonito. Yo cojo los pasajes y cuando comienzo a leer, después me doy cuenta que lo que está antes es también lindo, pero no voy a leer 24. ¿Sí? Sino que habla de lo que a Jesús le tocó pasar y por qué Dios lo exalta. Porque es que Él se humilló. Él fue humillado y lo soportó y lo obedeció. Por obediencia a Dios soportó la humillación y Dios lo exalta. Y Él insiste en que los cristianos deberíamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Que debemos tener la misma actitud. Mire lo que dice. Quien cuando le maldecían, no maldecía. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Mire que es totalmente contrario a nosotros. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, él no se defendía humanamente, sino que encomendaba a Dios la causa. Le decía, Señor, me someto a ti, me están ofendiendo, me están maldiciendo, no voy a maldecir, yo no voy a contestar, yo voy a callar, yo espero que tú hagas justicia. O sea, era su actitud. Pero mira lo que dice el versículo 24. Dice por qué razón él hace eso. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados.
porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué poderoso este pasaje, espectacular. Tenemos perdón de pecados, dice el pasaje. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Yo hablaba con Jesús, un hermano en la fe, y le decían, enfatizamos mucho que Cristo pagó por nuestros pecados y que en la cruz del Calvario nuestros pecados estaban siendo, el problema del pecado estaba siendo resuelto. Y yo le preguntaba, ¿hace cuánto? Y me decía, en el pasado, hace 2020 y pico años, 2000 y tantos años. Y digo, exactamente. Hace 2000 y tantos el problema del pecado se solucionó. O sea, cualquiera persona de 2000 y pico hacia acá que acepta a Cristo como su Salvador tiene el problema del pecado resuelto y tiene acceso a Dios. Dice que es vuelto al obispo y al pastor de nuestras almas. De nuestras almas. Entonces, pero dice, para que estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Y hacíamos un análisis de por qué Cristo no escoge una muerte directa. Si Él venía a morir por los pecados, me hubiera puesto a mí a escoger. No, que vas a morir por los pecados. Yo sí, claro, yo muero, que me molle en la cabeza. Ya. Sin sufrimiento. Pero Él escoge que le den latigazo, que le desgarren la piel, que lo golpeen, ¿sí? Dice Isaías, dice en el capítulo glorioso 53, dice, Él fue molido, fue molido por nuestras rebeliones. El castigo para que pudiéramos estar en paz con Dios lo recibió Él. El justo muriendo por los injustos. Entonces Él escoge que lo hieran, que lo maltraten. Y yo le decía a mi amigo, le decía, mira, la razón por la que Jesús permite que le pase eso, por la que Él se somete a ese sufrimiento, a esa tortura física, porque es que la crucifixión de Cristo no fue que lo capturaron y de una vez vaya y cuelguen, no, lo llevaron a juicio, se burlaron de Él, le pegaron, lo escupieron, le dieron latigazos, ¿sí? Y así fue pasando el tiempo y después entonces lo llevan a que transporte su propia cruz, dicen que se cae, ¿sí? En el Via Crucis de la religión tradicional dice que cae 3 veces, dicen. En la Biblia no dice, pero dice que Jesús cae por primera vez, Jesús cae por segunda vez. Pero bueno, Jesús se cayó, se arrastró, unas heridas abiertas, sin tratamiento, sin antibióticos. ¿Usted no cree que se infectaron? Todo ese cuerpo de Jesús debió tener bacterias, heridas supurando. Entonces yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué escogió esa muerte? ¿Por qué permitió una agonía? Dice, una agonía. Y la razón era única. La razón era que Jesús necesitaba en su cuerpo de hombre estar enfermo para experimentar la enfermedad, para enfrentarla. Así como Él enfrentó la muerte, se permitió el lujo de morir para enfrentar la muerte, para poderla derrotar y vencer. Así como permitió que Satanás le ganara una batalla, no la guerra, para poder enfrentar a Satanás en su propio terreno. Y Él enfrenta la muerte en su propio terreno y le dice, según el apóstol Pablo, muerte, ¿dónde está tu ponzoña? ¿Dónde está tu aguijón? Dice que fue absorbida en victoria. A mí me encanta, pero yo siempre digo, se la tragó viva a la muerte. O sea, Cristo lo derrota, pero también necesitaba derrotar la enfermedad.
Y en la cruz del Calvario Jesús derrotó la enfermedad y resolvió el problema de la enfermedad hace 2000 años. Hablábamos la semana pasada que si tú tienes esa confianza y esa seguridad y tú lo crees, Jesús te va a sanar. Jesús tiene poder para sanarte. Te puede sanar hoy. Porque hace 2000 y tantos años, en la cruz del Calvario, Jesús se llevó esa enfermedad que te está quejando. Y es tu decisión confiar y creer en la palabra de Dios y decirle, Señor, yo no quiero esa enfermedad. Esa enfermedad hace 2000 años fue resuelta en la cruz del Calvario. Yo a esa enfermedad le ordeno que se vaya para allá. Aquí en mi cuerpo no te quiero. No te quiero en mi cuerpo. Así como le dices a los demonios, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de mi vida. No te acepto en mi entorno. También puedes decir a la enfermedad, no te quiero. Jesús está vivo, haciendo que su palabra se cumpla, que sea real. Está sentado a la derecha del Padre. Y no solamente te perdona los pecados y te da vida eterna, como decíamos, ¿sí?, sino que también te da sanidad de la enfermedad. Rechaza esa enfermedad en tu cuerpo. No, pero es que esta es una enfermedad muy grande. Hablábamos esta semana de que en la barca, cuando los discípulos van en la barca, hay una tormenta, hay una tempestad bien grande, pero Jesús estaba dormido. Y eso hace referencia, eso me recuerda situaciones que vivimos en que la tormenta, la circunstancia, la situación nos quiere derrotar. Pero tenemos la certeza de que Jesús está con nosotros, que no lo estamos sintiendo, que no lo estamos viendo. Pero los discípulos hicieron algo, le dijeron, Señor, Señor, ayúdanos, que perecemos, que nos morimos. Y Jesús le dice, porque tienen miedo, hombres de poca fe. Y yo sentía como si Dios estuviera hablándome y diciéndome, porque tienes miedo, hombre de poca fe. Es como si Dios te dijera, porque tienes miedo, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Ahora, el hecho de que tuviera poca fe no quiere decir que Jesús no calmó la tempestad. A pesar de la poca fe, Jesús la calmó. Porque Él piensa en nosotros. Él nos ama de tanto que Él piensa en nosotros y sabe que a veces la fe nuestra flaquea. Y en la Biblia aparece, a Pedro le dijo hombre de poca fe, a los discípulos les dijo hombre de poca fe, a muchos les dijo hombres de poca fe, a Tomás le dijo hombre de poca fe. Pero siempre le solucionó las dificultades que tenían. Y les decía, no dudes, ten fe. Y nosotros lo que necesitamos es tener fe en Jesús y seguir creyendo constantemente, como dice Hebreo, el justo vive por fe. Seguimos creyendo en la palabra de Dios permanentemente y hoy debemos seguir creyendo. De pronto no estamos viendo a Jesús, no está aquí físicamente, no lo estamos viendo, pero Él está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros, representando a Jesús. Y seguimos creyendo en su palabra y Jesús tiene poder para sanarte. Todo en este mundo tiene que estar sujeto a Él y tiene que doblar la rodilla. Y esa enfermedad debe doblar la rodilla. Ante el nombre de Jesús tiene que doblegarse. Entonces, lo que trato de decirte, no te estés angustiando, no te estés ahogando en un vaso de agua. Por las llagas de Cristo fuiste sanado. Dime si no es importante. Ahora, yo te lo estoy diciendo, pero Jesús lo está respaldando. Jesús está sentado al lado del Padre y se está gozando, viendo la fe y la confianza que tú tienes en Él y en su palabra. Y Él está actuando. Posiblemente en este instante te esté sanando y tú ni cuenta te das. Yo hacía referencia a un evento en que 4 amigos de un hombre que está paralítico lo bajan, rompen un techo y lo bajan, y dice, cuando Jesús vio la fe de ellos, no la del paralítico, no del enfermo, sino de los 4 amigos que estaban abogando a favor de él, dice, lo sanó. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y para mí el hombre ese no tenía ninguna fe. El hombre iba asustado, dice, ¿ustedes para dónde me llevan? ¿Por qué me alzan así? ¿Por qué me guindan del techo? O sea, yo me imagino al hombre cuestionando a los amigos, cuidado que me dejan caer. Asustado, pero los amigos estaban seguros de que eso que estaban haciendo era beneficioso para el amigo. Y así mucha gente a veces está orando por nosotros. Hoy empezamos orando por unas personas y yo estoy seguro de que Dios está escuchando la oración y de pronto esa persona ni siquiera se percate o de pronto no tenga la suficiente fe,
pero nosotros sí la tenemos y creemos que Dios te puede sanar. Y por eso le pedimos al Señor que sane esa enfermedad, porque hace 2020 y pico años, 2020 y tantos años, Jesús en la cruz estaba sanando esa enfermedad. Eso, la solución a ese problema pertenece al pasado. Y se puede llamar como quiera. Se puede llamar cáncer, se puede llamar leucemia, se puede llamar lo que usted quiera. Desgaste de las vértebras, se puede llamar cualquier cosa. Me gustaría que estuviera mi hermana Verónica aquí para que me sacara ese vademecum que ella usa cuando está orando. Porque ella dice el sistema parasimpático, el sistema neurológico, las enfermedades huérfanas. Ella saca una lista, tiene unos recursos que a mí me encantan, pero lo que te quiero decir, de pronto yo no tengo ese vademecum, pero sí tengo la certeza de que Jesús te puede sanar. Entonces fíjate que sí es importante que Jesús está sentado al lado del Padre. Y que no hay poder humano que lo pueda derrotar. Al contrario, tiene señorío sobre todo ellos. Porque Dios lo exaltó, le dio la máxima autoridad y lo sentó a su derecha diciendo, usted es el que aquí nada pasa sin que usted lo autorice. Yo le doy esa potestad. Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo honor. La segunda cosa que yo encuentro con el hecho de que Jesús está ahí, ¿sí? Me la encontré en el libro de Hebreos. ¿Oyó? Me la encontré en el libro de Hebreos. Qué pasaje también tan importante. En Hebreos capítulo 4, yo me regreso aquí, creo que uno o dos libros antes, dos libros antes. En Hebreos capítulo 4, devuélvase dos libritos, Santiago y después Hebreos capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el autor del libro de Hebreos nos enseña algo bien interesante. Cuando Jesús va y nos representa a través de su muerte, que eso ningún sumo sacerdote lo hacía. ¿Cómo le digo yo? Si usted lee todo ese capítulo 3, 4, 5 del libro de Hebreos, se encuentra que todos los sacerdotes morían. Ellos ofrecían sacrificio una vez al año, pero aquí dice que Jesús ofreció un solo sacrificio, uno solo, suficiente. Eso me pareció a mí interesante. Ofreció un solo sacrificio, uno solito, y que no cruzó el lugar santísimo que tenía el tabernáculo, ni que tenía la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ni la que tenía el templo, sino que Jesús traspasó los cielos mismos y se fue a donde está Dios. Hasta allá llegó Jesús. Entonces, y que no solamente está en el cielo, sino que está sentado al lado del Padre. Ahora, ¿qué hace el sumo sacerdote? Hablándole a Dios a favor nuestro. Eso es sencillamente lo que él hace. Intercede por nosotros, nos ayuda. Entonces dice, mira, ustedes tienen en el cielo un sumo sacerdote, retenga su fe, retenga su profesión de cristiano, es lo que él dice. No dude, siga siendo un buen cristiano y siga amando a Dios. Retenga eso, no se lo deje quitar, porque obvio que Satanás te va a tratar de quitar eso de la mente. Entonces, ¿qué dice?
Acuérdate que tienes un sumo sacerdote en el cielo y no es uno que tienes que ir de vez en cuando, una vez al año, ni tienes que ofrecer sacrificio porque el sacrificio lo ofreció él mismo. Él fue sumo sacerdote, él mismo fue el sacrificio. O sea, lo que hizo Jesús fue impresionante y por eso Dios le dijo, vente y siéntate aquí al lado mío. Porque él logró ese nivel de humillación que mereció ser exaltado por Dios. Entonces él, ¿qué dice el pasaje? Tenemos un sumo sacerdote que está sentado en el cielo y que nos garantiza un acceso permanente a Dios. Por eso él dice, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, además se identifica con nosotros. Porque como se hizo hombre, como vivió como hombre, él experimenta la misma tentación que experimentas tú. Él experimenta los mismos desafíos que experimentas tú, pero él hace la aclaración, sin pecar. Nosotros humanamente a veces cedemos a las tentaciones, a veces cedemos a las presiones y pecamos y vivimos en una lucha permanente. Se lo digo yo que soy cristiano por más de 40 años. Y enfrento situaciones y hay veces que la situación me gana la batalla, me gana la pelea y entonces me cae una decepción, pero él dice, no, que tenga su profesión, acuérdese que tiene un sumo sacerdote, tienes un ancla ahí en el cielo, aférrate de esa ancla, aférrate de Cristo. Entonces acuérdate que tienes ese sumo sacerdote. Es más, tienes acceso libre a Dios a través de él. Gracias a lo que Cristo hizo, yo puedo. Pablo le decía a Timoteo, mira, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo el hombre. No hay ningún otro mediador. Olvídate de que ningún santico, ¿sí? Ningún santico. Yo siempre menciono, porque me gusta la música, menciono una canción que le escuché a la Charanga América hace muchos años que decía, y que San Antonio, consígueme una novia que tenga dinero para que su papá me monte un negocio. Qué pretensión, ¿verdad? Entonces decía, le pongo una vela en la mañana y no pasa nada. Todos los días le estoy prendiendo vela y no pasa nada. O sea, San Antonio no lo solucionaba. Mira, ni San Antonio, ni San Pedro, ni San Juan, ningún santo te va a solucionar nada. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Ahora, tampoco te va a dar la novia que tenga dinero. O sea, es una canción inventada por una persona. Pero lo que te quiero decir es que Dios tiene, nosotros tenemos ahí a una persona poderosa. Que tiene toda la confianza del Padre, que ya le dio la autoridad, ya le dijo, tienes esta autoridad, haga lo que usted considere correcto. Y esa persona es Dios, pero también es un hombre. Nos representa dignamente, experimentó lo que tú y yo estamos experimentando. Entonces no me vengas con el cuento lleno, no, que lo que yo estoy experimentando es muy duro, muy fuerte, toda la tentación me gana, el pecado me gana. No, Señor. No, Señor. Acércate a Dios, dice, con confianza. Es que yo no puedo ir a la iglesia, yo no me puedo congregar porque yo he sido tan malo, Dios me va a rechazar. Bueno, tienes un representante ahí. Cree en Jesús, entrégale tu vida y hazte merecedor a ese acceso. Pero, caramba, no dudes, no dudemos nunca, porque tenemos un representante al lado del Padre, ahora mismo está intercediendo por nosotros. Lo dice Pedro también en una de las dos epístolas. Él dice, si alguno dice que no peca es embustero, pero si pecaste, tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo juntos. O sea, acércate. Por muy pecador que hayas, por mucho que hayas caído, por mucho que te hayas estrellado, acércate, arrepiéntete, cambia, búscalo, que Él te va a ayudar. Y ¿sabes qué vas a encontrar? A mí me encanta este pasaje, a mí me encanta. Dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Tú sabes qué significa eso? Que sin tú merecerlo te puedes acercar al trono de Dios, porque la gracia es una ayuda, un favor, un regalo que te dan sin tú merecerlo.
así no lo merezca, acércate a Dios. ¿Y qué vas a encontrar? Dice, ahí encuentras misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Misericordia quiere decir que Dios te va a perdonar. De que viendo la sinceridad de tu corazón, viendo tu dolor, tu arrepentimiento, Dios va a tener misericordia. Y además dice otra cosa que a mí perdona la expresión, me rompe el coco. O sea, me deja la cabeza como si me explotara. ¿Cómo así? Dice, no solamente vas a encontrar perdón, vas a encontrar ayuda, vas a encontrar gracia para el socorro oportuno. Te va a dar ayuda en el momento preciso. Vas a tener ese favor de Dios que no mereces, pero que te va a ayudar. Yo me estoy acordando de Andrés, que yo le dije, Andrés, no vayas a hacer esto porque trae sus consecuencias horribles. Y él faltó, no me siguió el consejo, hizo lo que le dio la gana y efectivamente pasó. Cookie dijo, tú tienes boca de profeta, lo que dijiste pasó. Y entonces me llama a pedirme ayuda. Y yo, no te debiera ayudar, pero sabes una cosa, por esta vez te voy a ayudar. Y Will le resolvió el problema. Y él después, ay papi, gracias. Claro que después se lo olvidó, después volvió a hacer lo mismo. Es igualito a nosotros. Le pedimos ayuda a Dios, Dios nos ayuda, Dios nos favorece y después se nos olvida. Y volvemos a cometer otra vez errores y así vivimos. Pero lo que te quiero decir, tienes un sumo sacerdote en el cielo que es Jesucristo el justo, así lo define, que tiene autoridad, oíste, que te garantiza que tú puedes llegar a Dios cuando tú quieras. Tercera cosa que hace este sumo sacerdote, hace que tú encuentres la misericordia y la ayuda que necesitas en el momento oportuno y que además se puede compadecer de ti, porque según dice el texto, dice, uno que fue tentado en todo según tu semejanza, según nuestra semejanza, pero, aclaro, sin pecado. me gusta que el autor dice, pero sin pecado. Es como si era, te aclaro, ese no pecó. El que pecó fuiste tú. Entonces, si tienes esta garantía, si tienes esta oportunidad, si tú tienes a Cristo en tu vida y tienes todas estas garantías, acércate a Dios, porque Cristo fue elevado a la máxima posición de autoridad y ante el nombre de él se dobla toda rodilla. Y todos principados y todo poder se tiene que someter a él. Pedro lo dice bien bonito, ¿sí? A él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Y Pablo lo dice de otra manera. Dice, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Tiene ese poder y tiene esa autoridad. Nunca dudes en acercarte a Dios. No, es que yo estoy demasiado mal. Así mal. Voy a utilizar una expresión de nuestra cultura, de nuestro medio, de nuestro folclore. Pélale la cara a Dios. Así, pela la cara. Ves con tu cara pelada. Muchos dirán, no, pero es que eso es cinismo. Bueno, con ese cinismo acércate a Dios y dile, Señor, pequé, me equivoqué, pero vengo ante ti porque necesito tu ayuda. Háblale, dile. Ahora, yo a veces pienso, caramba, Cristo subió al cielo, se sentó a la derecha de Dios, qué cosa tan espectacular. Lástima si estuviera aquí. Pero me encuentro otra cosa que Jesús mismo dijo. ¿Oyó? Mire, además de todas estas cosas, mire lo que te voy a decir. En el Evangelio de Juan capítulo 16, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 7, ¿sí? Jesús dijo, los discípulos dicen, Señor, pero no te vayas. ¿Cómo nos vas a dejar solo? Entonces, dice el versículo 6, antes,
porque les he dicho todas estas cosas, la tristeza llenó sus corazones. Pero, les voy a decir la verdad, yo les voy a decir un secretico. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no va a poder venir. Pero si yo me voy, yo les mando al Consolador. ¿Qué está diciendo Jesús? Es que yo no los voy a dejar solos. Yo me voy, a ustedes les conviene que me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo. Y Él no va a estar andando con ustedes. No, Él va a vivir en ustedes. Él va a estar dentro de ustedes. Todo el que tenga a Cristo va a tener el Espíritu Santo morando en Él. Porque hasta ese momento Jesús andaba con los discípulos. Él caminaba con los discípulos. Pero ahora no. Ahora el Espíritu Santo no solamente anda con nosotros, habita en nosotros, está dentro de nuestros corazones, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, claro, Jesús con esa autoridad tan grande que tiene le dice al Espíritu Santo, bueno, ahora te toca a ti, acompáñanos, pero habita en cada creyente, vive en el corazón de cada uno, sellado con el Espíritu, de eso hemos hablado, habitando en nosotros. Yo les digo que yo a veces me siento derrotado, me siento triste y digo, no, si el Espíritu Santo habita en mí, Él está aquí, yo no estoy solo. Además, Cristo me ayuda. Y tengo esa certeza. Entonces, ¿qué te quiero decir? El Espíritu Santo habita en mí. Es más, dice la Biblia que no solamente habita, sino que el Espíritu le dio dones a la iglesia. Le dio herramientas para beneficio de todos. Qué espectáculo, ¿verdad? Pero yo solamente voy a mencionar cuando el hecho de que el Espíritu Santo habita en nosotros, está con nosotros, está en nosotros. Y Jesús les dijo, les voy a decir un secretico. Es que yo creo que esto lo dijo en voz baja, y yo me imagino, pero yo les digo la verdad. Me imagino que esto lo dijo así como cuando tú dices un secreto. Él está hablando con ellos y le dice, pero yo les digo la verdad. Yo sé que están tristes, pero les voy a decir un secretico. A usted les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Mientras yo esté aquí, el Espíritu Santo no va a poder venir. Pero cuando yo me vaya, Él va a venir y va a habitar en ustedes. Va a vivir en ustedes y los va a guiar a toda verdad. Y los va a consolar y los va a apoyar y va a estar presente en cada momento que ustedes lo necesiten. Vamos a tener una conexión directa. Ustedes, el Espíritu Santo y yo. A veces vas a orar y no vas a saber ni cómo conviene, pero el Espíritu te va a ayudar en tu debilidad. ¿No les parece a ustedes maravilloso que el hecho de que Cristo esté sentado al lado del Padre y que tenga una comunicación directa allí, contigo, con el Espíritu Santo y con Él? De Pablo decía una cosa espectacular, dice, el Espíritu Santo todas las cosas las escudriña, aún lo profundo de Dios, y nosotros a través del Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de pensar como Cristo pensaba, como Cristo analizaba, como Cristo miraba las cosas. El Espíritu Santo nos da eso, es un espíritu de poder, de sabiduría, de dominio propio. Lo menciona Isaías, creo que en el capítulo 61. Pero bueno, lo que te quiero decir, y Pablo después más adelante dice, pero no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Y comienza a decir, y dice, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Y comienza a mencionar palabras de ciencia, palabras de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe. Todas esas cosas las deja Dios para apoyar a su iglesia, para que la iglesia se sienta fortalecida, para que la iglesia no se sienta sola, para que la iglesia sepa que Él está en medio de ellos. Y por último, que también se deja ver en medio de todo esto, ¿sí? Yo quisiera, ya que estoy en Juan, mencionar en el capítulo 14, ¿sí? Los primeros versículos dicen, no se turbe tu corazón ni tengan miedo, crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre, refiriéndose al cielo, hay muchas moradas, y yo voy a preparar un lugar. O sea, si eso no fuera así, yo no se los dijera. Pero voy a preparar un lugar
para ustedes. Y si me voy a preparar un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Vea qué pasaje tan poderoso. Jesús dice: no se preocupen, tranquilos, no tengan miedo, no se turbe tu corazón. Ahí en el cielo hay espacio para todo. Y yo ahora mismo me voy a preparar, lugar para ustedes en el cielo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús allá también? Además de interceder, preparando tu espacio, tu morada. ¿Cuántos de ustedes han recibido una visita importante? Cuando vienen mis hijos, cualquiera que venga a visitarnos, nosotros cogemos un cuarto y lo arreglamos, buscamos sábanas, colchas limpias, almohadas, sacamos todas las cosas que estorben y las acomodamos en otro lugar, ponemos en el baño jabón, papel higiénico, crema dental, cepillo de dientes, barberita, perfume. Colocamos todo de tal manera que cuando él llegue le ponemos una mesita, una sillita, para que cuando él llegue esté cómodo. Jesús está haciendo eso. Está preparando un lugar para ti. Está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Dice: allá lo que hay es espacio. Dice: muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para ti. Mira, si así no fuera, yo no te lo diría. Yo no te voy a decir mentira. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Si me voy y les preparo un lugar, yo voy a regresar. Le llamamos la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Dice: yo vendré otra vez. Así como vino la primera vez, va a regresar de nuevo. Dice Apocalipsis que todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 está escrito que Cristo vendrá por segunda vez y todo ojo lo verá. Pablo lo decía también, eso lo dijo Juan, pero Pablo lo decía, que vendrá y se oirá una trompeta, y bueno, la iglesia será transformada y arrebatada, llevada con él, y estaremos con él en una cena en las bodas del Cordero, dice Apocalipsis. Mejor dicho, la vida está llena de cosas espectaculares por el hecho de que Cristo está en el cielo y tiene autoridad. Tiene autoridad. ¿Oyó? Y esa autoridad la está usando en favor nuestro. Entonces, dice: y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré. Pues yo quiero que cuando yo esté, ustedes también estén ya. Yo quiero que ustedes estén ahí. Yo estaba pensando en Luis Díaz. El papá acá que lo secuestraron y se lo llevaron y no sé qué, mejor dicho, casi que lo matan. Y Luis Díaz dijo: no, hombre, este problema no lo tengo, me traigo a mi papá para Europa y lo llevo, que esté conmigo. Allá está el papá de Luis Díaz. Famoso en el mundo entero porque dice que el papá, el señor ese que se priva en los partidos cuando Luis mete gol. ¿Ah? Es famoso en el mundo porque cuando Luis mete un gol y grita: ¡ay! La pasión es tan grande que hasta cae privado. Ese imagen le ha dado la vuelta al mundo. Entonces, qué dicha la del papá de Luis, oye, está viviendo bien cómodo, bien tranquilo. El hijo le quitó toda una cantidad de preocupaciones. Cristo quiere que vivamos con él. Donde él está, quiere que estemos nosotros. Y ese va a ser tu destino. Y ese va a ser mi destino. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Oye, qué bendición tan grande. Cristo vendrá a buscarnos. Por segunda vez vendrá a buscarnos. Está sentado a la derecha del Padre, ayudándonos, intercediendo por nosotros. Entonces, qué bendición tan grande. Nuestro Cristo está vivo y está pendiente de nosotros y nos está cuidando. Déjate de estar angustiándote tanto, deja de estar preocupándote tanto, deja de estar asustándote tanto y confía más en Él. Y reclámale, háblale, dile: Señor, yo tengo un problema, necesito esa misericordia. Aférrate a ese pasaje que está en Hebreos capítulo 4. Acércate al trono de Dios. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana y yo te bendigo, Señor. Gracias porque Cristo no se quedó muerto. Tu palabra dice que Cristo resucitó, así como murió y pagó por nuestros pecados. Qué cosa tan horrible, qué parte tan horrible del proceso. Pero
enfrentó la muerte, la venció, a los principados, a las potestades, los derrotó y resucitó. Voluntariamente puso su vida, se humilló, pero resucitó, y tú, Padre, te sentiste tan complacido que le diste el lugar de privilegio más grande que cualquier criatura pudiera recibir, y lo sentaste a tu lado en el trono, y le diste la autoridad sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, un nombre por encima de todo nombre, y ese hombre que está allí puede entendernos y se puede compadecer de nosotros, porque vivió como hombre, se humilló y vivió como tal. Ahora entiendo la razón, y como puede compadecerse, nos da acceso a ti, y podemos llegar ante ti a pedir tu ayuda, Señor. Yo te doy gracias una vez más, y no solamente eso, envió al Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y hoy, Señor, todos los que estamos aquí hacemos una declaración, y yo te invito a que repitas conmigo: Padre Celestial, en esta mañana reconozco a Jesús como mi Salvador, y mis rodillas y mi corazón se rinde y se doblega ante Él. Señor, te doy la autoridad total sobre mi vida. Yo quiero ser parte de esto. Te entrego mi corazón. Te doy gracias, Señor, porque te llevaste aún hasta la enfermedad. Y yo hoy renuncio a esta enfermedad, a esto que me está quejando. No me importa, Señor, a ti no te preocupa si era un problema emocional o físico. En el nombre de Jesús, hace 2000 y tantos años, por tus llagas fui sanado. Y ese es el lugar que le corresponde. Rechazo esa enfermedad. Y ahora te doy gracias, Señor, porque sé que vendrás por mí y estaré contigo para siempre. Te bendigo, Dios. Quédate en silencio. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona en esta reunión. Yo te pido que tú extiendas tu mano y que el poder de tu Espíritu toque el corazón de cada uno y lo avive, porque está morando en el corazón de cada uno. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo echo fuera de sus cuerpos toda enfermedad. Enfermedad, no tienes lugar allí. Hace 2000 años Cristo, en la cruz del Calvario, te llevó, solucionó ese problema, y yo ordeno libertad sobre los cuerpos enfermos. Y te doy gracias, Señor, porque eres tú mismo quien has establecido esto. No son inventos nuestros, no es el predicador, no es la persona que está orando. Eres tú, Señor, quien estás actuando y que lo prometiste. Si no fuera así, no nos lo hubieras dicho. Gracias, Señor. Ahora te bendigo y una vez más te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Mañana domingo los espero a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Por favor, vaya a presenciarlos. Quiero ver, quiero saludarlos, quiero estrechar su mano. Mañana domingo, 8 de la mañana y 10 de la mañana, en la subida de la popa al lado de Profamilia. Que Dios te bendiga.